Buenos días, mi nombre es José Mendoza y ya les voy a exponer acerca de las leyes de Newton. ¿Qué son las leyes de Newton? Las leyes de Newton fueron publicadas por Sir Isaac Newton en su obra Philosophiae Naturalis Principia Mathematica del año 1687. Y estas leyes constituyen los principios de dinámica clásica y física clásica. Y esto en conjunto a la transformación de Galileo, que fue propuesto por el físico italiano Galileo Galilei en el año 1638, explican que la transformación de las coordenadas entre sistemas inerciales componen la base de la mecánica clásica. Dentro de la misma obra newtoniana se encuentra la ley de gravitación universal, la cual describe la interacción gravitatoria entre distintos cuerpos con masa. Así, Newton dedujo que la fuerza con la que se atraen dos cuerpos tiene que ser proporcional al producto de sus masas dividido por la distancia entre ellos al cuadrado. Y dentro de este importante argumento se derivan las leyes de Kepler, en la que se explican el movimiento planetario, el movimiento de astros, movimiento de proyectiles y el funcionamiento de máquinas mecánicas. Y las leyes de Newton son tres: la primera ley, segunda ley y tercera ley. La primera ley, o ley de inercia, explica que todo cuerpo tiende a mantenerse en un mismo estado, ya sea de reposo o de movimiento, hasta que un cuerpo extraño genera una influencia sobre este, en cuyo caso ocurre un cambio de estado, y los parámetros dichos de este cambio vienen regidos por la naturaleza de la interacción. Y esta ley también viene acompañada de lo propuesto por Galileo Galilei. Por ejemplo, cuando se diseñan sistemas de propulsión o sistemas motorizados, incluidos motores eléctricos, la mayor carga y consumo de combustible o energía ocurre al principio, cuando la máquina debe vencer la inercia para poder arrancar. Seguimos con la segunda ley, o ley de dinámica fundamental. Dentro de esta ley se deduce que el movimiento de un objeto está descrito por su momento, que es la masa multiplicada por la velocidad, y la magnitud de la fuerza que posee este objeto viene determinada por el producto de su masa y su aceleración. La fuerza aplicada es una magnitud que en cualquier diseño mecánico forma parte de un mecanismo. De esta manera se calcula el movimiento de cada pieza y parte del sistema y la resistencia que éste debe tener, y en base a esto se eligen los materiales. Dentro de esta misma ley viene la fórmula que dice que fuerza es igual a la masa por la aceleración. Y dentro de la misma ley también está el origen del Newton, que es una unidad de fuerza y que viene determinada por 1 kilogramo por 1 metro sobre segundo al cuadrado. Ahora venimos con la última y tercera ley, que es la ley de acción-reacción, que esta ley establece que siempre que un objeto ejerza una fuerza sobre un segundo objeto, este ejerce una fuerza de igual magnitud y de igual dirección, pero en sentido opuesto al primero, de modo que cada acción siempre tiene una reacción igual, pero en sentido contrario. Y para que sea aplicado un movimiento de impulso, un sistema no solo debe vencer la inercia, sino también otras fuerzas, como la fuerza de rozamiento, la carga, y en planos inclinados se deberá trabajar con los componentes de dichas fuerzas. Seguimos con la dinámica del movimiento circular, horizontal y vertical, que vienen explicados en la dinámica del MRU y dinámica del movimiento circular. La dinámica del movimiento rectilíneo uniforme, que son las siglas de MRU, se caracteriza por tener una velocidad constante en módulo y dirección, pero no tiene aceleración. Entonces se puede deducir que, utilizando la segunda ley de Newton, si no existe aceleración, tampoco existe una fuerza neta aplicada al objeto, ya que en la fórmula de fuerza es igual a masa por aceleración. Si la aceleración es cero, entonces la fuerza es cero. Y cuando se habla de un plano inclinado, es útil considerar que el peso de un objeto se descompone en sus coordenadas horizontal y vertical, tomando en cuenta el ángulo del plano, así como otras fuerzas que actúan sobre él, como por ejemplo el roce. Seguimos con la dinámica del movimiento circular uniforme, que es de un movimiento constante que ejecuta un objeto alrededor de un centro o eje de giro en una velocidad constante, y la dirección es cambiante en cada momento. El móvil posee una aceleración dirigida hacia el eje, llamada aceleración normal o centrípeta, que viene determinada por la velocidad lineal del objeto al cuadrado dividido entre el radio de giro. Y en este caso se sigue cumpliendo con la segunda ley de Newton, tomando la aceleración como normal. Y dentro de este fenómeno también encontramos lo que se llama frecuencia, que es la cantidad de veces que se repite un evento en un determinado tiempo, y en este caso es la revolución del objeto o partícula en cada segundo. Y por último tenemos el teorema del trabajo-energía, que explica los casos
en lo que ocurre el cambio de energía cinética de una partícula respecto al trabajo que está realizando, y se determina así. Si la velocidad final es mayor a la velocidad inicial, el trabajo es positivo. Si la velocidad final es menor a la velocidad inicial, el trabajo es negativo. Y por último, si la velocidad final es igual a la velocidad inicial, el trabajo es cero. Todo esto se calcula en joules y se calcula de la siguiente manera. Delta K es igual a 1/2 de la masa por la velocidad final al cuadrado menos 1/2 de la masa por la velocidad inicial al cuadrado. Y por último se tiene la fórmula que dice W es igual a F por D, que en este caso el W significa trabajo, F la fuerza y D es la distancia recorrida por el objeto. Eso ha sido todo, muchas gracias por su atención.